Generalmente, a nosotros como seres humanos no nos gusta que nos digan qué hacer, no nos gusta que nos digan a dónde ir, no nos gusta que nos digan cómo hacer las cosas. Queremos trazar nuestro propio camino, queremos tomar nuestras propias decisiones, nuestras propias metas. A los niños no les gusta que les digan qué juego jugar, quieren poder elegir su propio juego. Sus padres no les dicen qué hacer. Los empleados quieren descubrir su propio flujo de trabajo y que su jefe no les diga cómo deben hacer su trabajo. Los atletas quieren hacer sus propias jugadas, no quieren que el entrenador les diga cómo se supone que deben ejecutarlas. Generalmente así somos, preferiríamos que nadie nos dijera qué hacer porque preferimos resolverlo por nuestra cuenta. Y sin embargo, la sumisión es una parte clave para llegar a ser discípulo de Cristo. La sumisión es una mala palabra. Es la palabra antiamericana, es la palabra que no nos gusta decir. Porque la idea de sumisión es casi un poco aterradora. Y creo que la razón por la que a veces nos sentimos así es porque vivimos en una cultura donde hemos visto muchas ocasiones donde se ha abusado del poder. De hecho, hay todo un juicio sobre nuestro presidente, sobre si abusó de su poder o no. Hemos tenido muchos ejemplos en los medios a través de las noticias sobre diferentes personas en puestos altos que han explotado a los débiles o explotado a los vulnerables y abusaron de su puesto en el poder. Y así porque hemos visto eso. A veces puede ser difícil hablar de sumisión, someterse a quienes tienen autoridad porque tenemos miedo de lo que podría posiblemente suceder. Y aún así, la sumisión es una parte clave para ser un discípulo de Cristo. A mí personalmente no me gusta la sumisión. Y creo que ya he dicho esto antes en un sermón. Creo que una buena definición de sumisión es una señal de ceder el paso en la calle, porque la sumisión está cediendo tu voluntad a la voluntad de otra persona, y así cuando conduces un auto y vas a la interestatal tienes que ceder y dejar que el otro auto vaya delante de ti. Y no me gusta que todas las señales de tráfico en el camino, el que menos me gusta es el signo de ceder el paso, porque tengo que parar y dejar que este otro auto vaya delante de mí. Quiero decir, hay algo más especial en ese auto que es más importante que mi auto. Además, en muchos casos yo estuve primero en la señal, así que yo debería ser el siguiente. Pero eso es lo que pasa con la sumisión. No se trata necesariamente de si es justo, o de lo que quiero hacer, o de lo que yo pienso sea mejor, sino que se trata de cultivar un espíritu de humildad y decir, no es sobre mí. Y esta es una parte fundamental para convertirse en discípulo de Jesús. De hecho, si no fuera por alguien que se comprometió en esta práctica de sumisión, la historia de Navidad, la historia del nacimiento de Jesús, se leería muy diferente. Como se leyó en Lucas capítulo 1, tenemos esta historia del ángel Gabriel, que va y visita a Zacarías para entregarle el anuncio de que Zacarías y Elizabeth van a dar a luz a un hijo llamado Juan. Y ahora el ángel Gabriel está listo para dar su segundo anuncio. Se trata de esta joven llamada María. Ella es de este pueblo apartado de Nazaret, en esta zona rural llamada Galilea. Ella ha prometido casarse con José, pero ahora mismo ella sigue siendo virgen. Y ella es alguien que no tiene poder, ella no tiene influencia, ella no tiene riqueza. Y sin embargo, es visitada por un ángel. Y el ángel viene y le da un triple saludo. Primero da una palabra de saludo. Y a continuación le concede gracia. Eres muy favorecida. Y finalmente le da una palabra de seguridad que dice, el Señor está contigo. Y María, cuando recibe este saludo del ángel Gabriel, su primera respuesta es miedo. Ella siente miedo. La frase del texto dice que María se turbó mucho ante sus palabras. No sé exactamente por qué María tenía miedo. Tal vez tuvo miedo porque vio a un ángel, y si ves un ángel probablemente te asustará un poco. Tal vez ella tuvo miedo por
ese saludo. Tal vez ella estaba intimidada porque el ángel le dijo que era muy favorecida y eso la asustó. Tal vez estaba asustada o tenía miedo porque ella sabía que algo grande se está preparando para suceder y me van a pedir que haga algo y eso va a ser de gran importancia y tal vez tenía miedo de eso. No estoy exactamente seguro, pero en este momento de la historia María siente miedo. Y una de las cosas que nos impide someternos y ser obedientes muchas veces es miedo. A veces es difícil someterse a quienes tienen autoridad porque tenemos miedo de lo que va a pasar. ¿Se van a aprovechar de mí? ¿Me van a cuidar? ¿Será escuchada mi voz si me someto a alguien con autoridad? Ese miedo puede impedir la sumisión. Es lo mismo cuando leemos la palabra de Dios. A veces cuando leemos las escrituras podemos escuchar lo que Dios está tratando de decirnos en la palabra de Dios y sin embargo podemos tener miedo de qué pasaría si hago esto, si soy obediente, qué significa esto para mi vida y a veces este miedo puede impedirnos de ser obedientes al Señor. El miedo es el enemigo de la obediencia. Y a veces, si no tenemos cuidado, nuestros miedos pueden infiltrarse y evitar que seamos sumisos al Señor. Eso fue lo que pasó a María. Y entonces el ángel inmediatamente aborda a su miedo. En la siguiente frase, el ángel le dice a María, no tengas miedo, porque como hijos de Dios no debemos dejarnos cautivar por el miedo. Por eso Pablo dijo esto, porque el Señor no nos dio espíritu de timidez, sino nos dio un espíritu de poder y de amor y de autocontrol, y no debemos ser gente de miedo, debemos ser personas de fe, y por eso lo primero que el ángel le dice a María después de ese saludo es, no tengas miedo. Ahí no es donde debes estar, no debes tener miedo. Y entonces el ángel comienza a darle a María la buena nueva. Comienza a decirle que va a quedar embarazada y ella va a dar a luz a un hijo que se llamará Jesús. Y luego dice, hay 5 cosas particulares sobre este hijo que necesitas entender. Número 1, va a ser grande. Él será grande. Número 2, él será el hijo del más alto. Número 3, él va a reinar en el trono de David. Número 4, él gobernará sobre la casa de Jacob. Y el número 5, su reino nunca terminará. Ahora, estas 5 cosas se remontan al Antiguo Testamento, a 2 de Samuel capítulo 7. De hecho, si eres una persona que escribe en su Biblia, quizás quieras escribir junto a lo que dijo el ángel Gabriel en 2 de Samuel capítulo 7, versos del 14 en adelante. Ahí es donde David recibe una promesa de Dios. A veces lo llamamos el pacto davídico. Y Dios le hizo una promesa a David y le dijo a David, tu trono nunca va a terminar. Habrá alguien que se sentará en tu trono, quien será como un hijo para mí. Y esa persona que se sienta en ese trono gobernará sobre la casa de Jacob para siempre, y él va a gobernar de tal manera que traerá grandeza a mi nombre. Las 5 cosas que Gabriel dice en Lucas 1, todos salen de la 2 de Samuel, capítulo 7. Eso que Gabriel está diciendo a María ese día es que lo que Dios le prometió a David hace mucho tiempo atrás, ahora está sucediendo. Se está cumpliendo y se está cumpliendo en el bebé que vas a llevar. Que Dios está restaurando a su pueblo, Él está renovando el pacto y está haciendo todas las cosas nuevas y va a redimir al mundo y está sucediendo a través del bebé que vas a llevar. Esa es la buena noticia. Cuando María escucha esto, su respuesta es una pregunta. ¿Cómo será esto? Porque muchas veces cuando Dios viene a nosotros con un llamado, cuando Dios viene a nosotros con una palabra, cuando Dios viene a nosotros con un mensaje para nuestras vidas y para nuestros corazones, muchas veces nuestra respuesta es cuestionar. ¿Cómo puede ser esto? Y en esa pregunta hay 2 partes. En una línea es el lado humano. El que María pregunta, ¿por qué yo? ¿Cómo? ¿Cómo puede pasar esto a través de mí? Soy virgen. Ella no había participado en relaciones sexuales con cualquier otro hombre. Entonces, ¿cómo podría ella, biológicamente hablando, poder dar a luz a un niño? ¿Por qué yo? ¿Cómo va a funcionar esto?
Pero luego hay una segunda parte de esta pregunta. Esta es la respuesta de Dios a esta pregunta. Y es, ¿esto es realmente posible para Dios? ¿Podría Dios realmente hacer esto? ¿Podría Dios realmente traer a luz un bebé? ¿Eso va a restaurar al pueblo de Dios y traer redención para el mundo a través de mí? ¿Es realmente posible? ¿Cómo puede ser esto? Cada vez que Dios viene a cada uno de nosotros, cuando nos llama a un ministerio, cuando nos llama a seguirlo, cuando nos llama como discípulos, luchamos con las mismas dos preguntas. Luchamos con esta pregunta de ¿por qué yo? ¿Por qué Dios ha venido a mí? ¿Por qué Dios me lo pide a mí? ¿Por qué Dios me dice esto a mí? Y luego, en el número 2, luchamos con esa cuestión de ¿es esto posible para Dios? ¿Puede Dios realmente hacer esto a través de mí? ¿A través de nosotros es posible? Y es bueno luchar con esas preguntas, pero debemos tener cuidado con las preguntas, iglesia. Porque las preguntas pueden ser buenas porque nos ayudan a aprender, pero a veces nuestras preguntas pueden impedirnos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. A veces nuestras preguntas pueden ser una forma de aplazar lo que Dios nos ha dicho o dudar sobre lo que Dios nos está llamando a hacer o para distraernos de ser realmente obedientes. Porque la realidad es que a veces nuestras preguntas no van a ser respondidas. ¿Y qué haces cuando no puedes obtener respuestas a tus preguntas? ¿Qué haces cuando las cosas no tienen sentido? ¿Qué haces cuando Dios está obrando en tu vida, pero no puedes juntar todas las piezas? ¿Qué haces entonces? Lo admito, hay muchas preguntas que no puedo responder. Yo no sé por qué algunas personas pierden a un ser querido por una tragedia. No puedo responder esa pregunta. A veces no puedo entender lo que las escrituras están tratando de decirme e interpretarlas correctamente. A veces no siempre puedo discernir lo que Dios está haciendo en mi vida y qué está haciendo Dios en la vida de nuestra iglesia. Hay muchas preguntas que no puedo responder, pero quiero que escuches. La fe es estar dispuesto a confiar en Dios incluso cuando no puedo encontrar respuestas a nuestras preguntas. Y por eso a veces tenemos que tener cuidado porque nuestras preguntas pueden interponerse en el camino de ser sumisos y obedientes a Dios. Bueno, María plantea esa pregunta. El ángel la responde. La respuesta a la pregunta de María fue el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser esto? Va a suceder a través del Espíritu Santo. Gabriel le dice a María, a través del Espíritu Santo el poder de Dios va a entrar en tu vida y hará que puedas concebir y dar a luz a este bebé que llamamos Jesús. Luego, Gabriel dice, en realidad, este mismo tipo de cosas está sucediendo en tu familiar. Elizabeth, ella ha sido estéril, pero a través del poder del Espíritu, ella se está preparando para dar a luz un niño que se llamará Juan y preparar el camino para el Mesías. Y luego cierra su mensaje con una declaración final. Porque nada es imposible para Dios. Esa es una buena respuesta a la pregunta de María. Creo que explica muchas cosas, es útil. Pero esa respuesta no calma todas las preocupaciones de María. Porque, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos meses? ¿Qué va a pasar en el futuro cuando José descubra que ella está embarazada? José se quedará con ella y se mantendrá fiel al compromiso y se casará con ella o se va a divorciar de ella. ¿Y qué pasará cuando la comunidad y Nazaret se dé cuenta de que está embarazada? No puedes ocultar un embarazo para siempre. Y eventualmente la comunidad se dará cuenta. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Lo van a condenar por lo que pasó o la van a apoyar? ¿Y qué va a pasar con su familia y amigos? ¿La van a apoyar? ¿La van a excluir? ¿Qué va a pasar en el futuro? María en algún momento tuvo que empezar a pensar estos pensamientos y empezar a darse cuenta de que mientras escuchaba el mensaje de Gabriel, ella se estaba preparando para experimentar una situación muy arriesgada. O ella podría experimentar alguna persecución, o podría experimentar alguna exclusión, o ella podría experimentar algún ridículo. E iba a ser peligroso y habría riesgos, porque cada vez que Dios te llama al ministerio o al servicio a donde Él quiere que vayas, siempre habrá riesgos involucrados. Porque hay que mirar la historia de la parábola de los talentos que Jesús contó acerca de un hombre que tenía 3 sirvientes y le dio 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Luego se fue por un tiempo y cuando volvió reprendió al que tenía un talento. No porque solo tuviera un talento, sino porque tomó ese talento y le enterró porque tenía miedo y probablemente porque tenía preguntas que no habían sido respondidas, porque no quería arriesgarse. Él fue reprendido.
Nuestro Dios es un Dios que arriesga. Él es un Dios que nos llama a salir y tomar riesgos para el reino de Dios. Y cada vez que Dios nos llama, es un momento glorioso y es un momento arriesgado. En Lucas capítulo 1, cuando Gabriel vino a María, ese fue un momento glorioso. Cantamos sobre ese momento en que Gabriel vino a María, pero al mismo tiempo fue un momento arriesgado. Y a veces, nuestros temores sobre riesgos potenciales pueden impedirnos ser sumisos y obedientes a Dios. Bueno, María siente los miedos y ella plantea las preguntas y ella calcula los riesgos y luego está lista para darle su respuesta a Gabriel. Bueno, esta mañana estamos en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero hay una traducción griega del Antiguo Testamento que se llama el Septuaginta. Y si quitas Septuaginta y pasas Génesis 22 y pasas a Primera de Samuel 3 y pasas a Isaías 6 y vienes a la parte de la historia donde el personaje dice Hineni, hay una palabra griega en el Septuaginto. ¿Sabes cuál es la palabra griega? Es idou. Es idou. Di conmigo idou. Estás obteniendo hebreo y griego en un sermón por el precio de uno. Estamos teniendo un buen día aquí. Esa palabra en griego significa he aquí. Y lleva la misma connotación de he aquí. Aquí estoy aquí, Señor, estoy aquí para ti, mira. Y así María, después de que ella siente el miedo, después de que ella plantea la pregunta, después de que ella calcula el riesgo, ella está lista para dar su respuesta. Y la respuesta es una palabra. ¿Y quieres adivinar cuál es la palabra griega? Idou. Mira, aquí estoy. Ella agrega una pequeña línea. La sierva del Señor. Aquí estoy. Soy la sierva del Señor. Ella se somete. Ella se somete. Raymond Brown, un erudito del Nuevo Testamento que ha escrito mucho sobre el nacimiento de Jesús, dice en este punto de la historia, lo que Lucas está haciendo es que él nos está dando una imagen de lo que realmente es un discípulo. Porque en todo momento el Evangelio de Jesús va a hablar sobre el discipulado. Él va a hablar de lo que significa seguirlo y ser discípulo. Significa que escuchas la palabra de Dios, que recibas la palabra de Dios, que aceptes la palabra de Dios y que te sometas a la palabra de Dios. Y María recibe el mensaje de Gabriel. Ella lo acepta. Ella lo recibe, ella lo escucha, lo recibe y lo acepta. Y luego va un paso más allá. Iglesia, a veces cristianos nunca llegan a este paso. Es posible que hayas venido a la iglesia toda su vida, pero nunca llegan a este paso. Ellos oyen la palabra y la reciben, pero nunca se someten. En todo este mes del que hemos estado hablando, esta palabra hebrea, toda la idea es sobre qué tipo de postura queremos tener como discípulo. La postura que queremos tener es una que esté disponible, una que esté diciendo al Señor, Señor, nos sometemos a ti. Y lo que sea que quieras hacer en mi vida, sea lo que sea hacia lo que me estás llevando, lo que sea que quieras decirme, estoy aquí para escuchar y estoy aquí para obedecer. Eso no siempre es fácil, no es fácil porque cada uno de nosotros tenemos áreas en nuestra vida donde no queremos someternos al Señor. Y a menudo es siempre para diferentes personas. Algunos de nosotros no queremos someternos al Señor y lo que Él dijo sobre cómo manejar nuestro dinero para los demás. Para otros no queremos someternos al Señor en lo que nos dice sobre cómo perdonar a las personas. No queremos someternos al Señor, tal vez porque hay alguna verdad teológica que es difícil para nosotros asimilar. Para algunos de nosotros es difícil someternos al Señor porque tal vez nos esté llamando a cierto ministerio o a un área del servicio y simplemente no queremos hacerlo. Simplemente no queremos hacerlo. Lo que aprendimos de María esta mañana, y estoy agradecido por María. Así que aquí estaba una mujer que era joven y no tenía poder y no tenía mucho. Pero cuando el Señor vino con una palabra, con un mensaje, fue aterrador, fue arriesgado, planteó preguntas, pero a pesar de todo eso, su respuesta es una respuesta que yo quiero tener. Fue: aquí estoy, tu sierva, Señor. Amy Grant
famosa cantante contemporánea, hace varios años estaba embarazada de un niño y como estaba embarazada de alguna manera la hizo pensar en María, lo que María debió sentir, cómo María estaba embarazada del niño Jesús. La hizo pensar en las emociones que María pudo haber sentido. Entonces ella escribió una canción. Tal vez hayas escuchado esta canción en la radio durante las últimas semanas. La canción se llama La canción de María. Está escrito desde la perspectiva de María y solo quiero que leamos un fragmento de esta canción porque en la canción Gran toca los miedos, ella toca las preguntas, ella toca los riesgos y luego ofrece la respuesta de María. Ella escribe: he viajado muchas noches sin luna, con frío y cansada, con un bebé dentro, y me pregunto qué he hecho. Padre Santo, tú has venido y me has elegido ahora para llevar a tu hijo, y estoy esperando en una oración silenciosa, asustada, porque el Señor que llevo y en un mundo tan frío como la piedra, ¿debo caminar este camino sola? Sé conmigo ahora, sé conmigo ahora. Te preguntas mientras miras mi cara, si alguien más sabio hubiera tenido mi lugar. Y luego aquí está la respuesta de María. Pero ofrezco todo lo que soy por la misericordia de su plan. Ayúdame a ser fuerte, ayúdame a ser fuerte. En la iglesia ese es el llamado del discipulado, que cuando Dios viene a nosotros con su palabra, a pesar de nuestras preguntas, a pesar de nuestros miedos y a pesar de los riesgos, que respondamos al Señor y le digamos: ofrezco todo lo que soy por la misericordia de tu plan.